La sangre no se escoge. La falsa indiferencia que había mostrado al contestarle y que había precedido a aquella mirada que desafiaba a mi padre se convirtió en un ceño fruncido al oír sus palabras. ¡Que lo entendía! ¡Que lo entendía! ¿Qué iba a entender él si se había olvidado de mí durante 11 malditos años? Era casi la mitad de mi vida. ¿Cómo un padre podía abandonar así a su hijo? Me había mandado con mi tía para que estuviese bien cuidado y con mi familia, pero se había desentendido de mí. Y eso no se lo perdonaría jamás. El gesto se agudizó y, de haber sido posible, los ojos se me habrían encendido en llamas al ver su actitud. ¿Ahora se venía arriba? ¿Pero cómo se atrevía? Aunque claro, después de todo lo que había hecho, tampoco podía esperar mucho más que el cinismo por su parte. Pero, aún así, era duro enfrentarse a aquella realidad. Ni siquiera terminaba de asimilar que él estuviera allí, y por un momento quise tocarlo para asegurarme de que era real, pero no llegué siquiera a moverme. Solté un amago de risa cuando me dijo que dejara de comportarme como un chico. Si ser un hombre implica seguir tus pasos, prefiero permanecer como un crío. Eres un capullo. Me da igual lo que diga nuestra sangre. Los padres crían y tú me abandonaste cuando más te necesitaba. Así que no quiero nada, ni espero nada de ti. Has sido tú el que ha venido. No sé qué es lo que tú esperabas. ¿De verdad pensabas que te iba a dar un abrazo? Eres un capullo. Tarek tuvo el impulso de alzar una mano y darle una bofetada por aquellas palabras, y se sintió mal por ello. No podía hacerle eso a su hijo, y menos en un lugar como aquel. «¡Retira esas palabras, Macalani Ragab!», alzó la voz a la par, y sus gritos resonaron entre las tumbas, perturbando a las almas que allí descansaban. Puede que el expresionista hubiera ignorado y roto muchas normas, pero se sentía incómodo perturbando la calma de un lugar como aquel. Era como faltar al respeto a los muertos. «Y baja la voz», le ordenó, aunque su hijo parecía haberle perdido todo el respeto que le había tenido una vez. Todo cambió cuando ella murió. Se refugió de nuevo en aquel hecho, en la ira y dolor que le habían provocado, en todo lo que vino después. Su rostro frío pareció desencajarse bajo la cálida luz del sol. Debía hacer algo. Ni tú ni nadie más podía hacerlo. Debía ser yo, susurró con ímpetu, llevándose una mano al pecho. No podía estar centrado en esa tarea si debía estar pendiente de ti, y no podría haberte ofrecido lo que necesitabas, admitió finalmente, consciente de lo mal que sonaba todo aquello, de lo egoísta de una decisión en la que Mac no había tenido ni voz ni voto, una decisión que volvería a tomar, incluso aunque ahora detestase las consecuencias. Lo volvería a hacer. Los he matado, a casi todos. Un brillo demencial asomó en su oscura mirada. Se ahorraría los detalles, pero había disfrutado cada muerte concedida con sus manos, y con cada una de ellas esperaba que la culpa por no haber protegido a Sophie desapareciera, al menos un poco, algo que nunca sucedió. Algunos han escapado y estoy siguiendo sus pasos. Es uno de los motivos de mi regreso, pero no el más importante. El brujo regresó al presente. Volvió a fijarse en su hijo, que apenas reconocía, y que había dejado de ser aquel joven del que se había despedido en Egipto. Incluso ahora era más alto que él. Quiero que seamos padre e hijo de nuevo. Déjame enmendar mis errores, solo yo puedo protegerte, le pidió, aunque casi parecía de nuevo una orden que Mac no podría rechazar. Era muy consciente del rencor que había crecido en mi interior durante tantos años hacia el hombre que tenía delante. Lo que no sabía hasta ese momento era lo mucho que se podía despreciar una persona. Su grito me hizo dar un respingo del susto y abrí los ojos de par en par un momento. Solo un momento. Luego mi rostro mostró mis sentimientos hacia él. No los más profundos, pues esos seguían conteniendo amor y cariño por, al menos, quien había sido mi padre antes de que se deshiciese de mí como de un sofá viejo e inútil. Eran los superficiales y los que se encontraban de camino hacia mi corazón. Rencor, desprecio,
incluso odio. Por su culpa había desarrollado un terrible miedo al abandono que había estado a punto de acabar conmigo cuando Clea se alejó de mí y rompió nuestra relación. Cerré los ojos con fuerza, mareado, pero los volví a abrir cuando él habló de nuevo. No cuando me dijo que bajase la voz, aunque me diese rabia escuchar una orden de su parte. ¿Quién se había creído? Sino cuando habló de mi madre. Apreté los labios y los puños, incapaz, al principio, de decir una palabra. La rabia me recorría. Encima no sabía ni cómo sentirme con ese ni tú ni nadie más podía hacerlo. No tenía ni idea de a qué se refería. No, Tarik, mascullé, pero luego la voz se me rompió según hablaba y trataba de que no se me empezaran a escapar las lágrimas. No quería llorar delante de él, bajo ningún concepto. Solo cambió una cosa, que un crío de 15 años se quedó solo porque su adorada madre se murió y el único que le quedaba, que era el padre al que tanto admiraba, lo abandonó. Iba a decirle que no me importaban sus excusas. No, a decirle no, a gritarle. Quería gritarle más. Aunque supiese que era irrespetuoso hacerlo en aquel lugar, la rabia que sentía hacia él amenazaba con hacerme explotar. En un sentido horrible y poco metafórico de la palabra. Sin embargo, me quedé mudo y casi sin aliento cuando dijo aquello. Los he matado. Fue en ese momento cuando descubrí que el hombre que tenía delante de mí era, para mí, más desconocido de lo que creía. Simplemente no lo reconocía. No reconocía aquel rostro que lucía la expresión de la locura, una locura diferente a la mía. Y no supe si sentía miedo, dolor o solo desconcierto. ¿A quiénes has matado? Dije casi en un hilo de voz, en un susurro que aún era lo suficientemente alto como para que él lo escuchase. Ya no. Definitivamente ya no quedaba nada de mi padre. Y eso me produjo un pinchazo en el pecho que me recordó a aquel que sentí el día que supe que mi padre me mandaba a Nueva Orleans con mi tía. Era como si lo acabase de perder por segunda vez. Y lo que quedaba allí fuese solo un lunático que se creía mi padre y me hablaba con ínfulas de justiciero. Claro, dije con una sonrisa de incredulidad, con un gesto tan confuso que ni siquiera yo sabía si estaba riéndome con sarcasmo o llorando de la rabia. Tal vez ambas opciones eran correctas. No es el más importante, por eso no has venido antes. Ya no podía más. ¿Otra orden más? ¿Solo él podía protegerme? Mi rabia salió en forma de carcajada sarcástica, tan dura que hasta sentí que me picaba la garganta. No me vengas con esas. Llevo 15 años lejos de ti y estoy bien. No ha sido gracias a ti, sino a la tía Adrienne. Porque, de ser por él, ahora estaría muerto. Si mi tía no hubiese impedido que me fuera... Eres un hipócrita. ¿Cómo puedes tener tan poca vergüenza? Vienes aquí... Me dices... Estaba empezando a rozar la histeria. Me dices que has matado a varias personas y no sé, ¿esperas que esté agradecido o que te felicite? ¿Perdiste el juicio cuando murió mamá o fue algo paulatino? No me respondas, no quiero saberlo. No me interesa lo que tengas que decirme, ni tu protección. Tampoco pasará gran cosa si me sucede algo. Dije lo último sin pensar en lo que implicaba, ni en que él podría darse cuenta de lo que había intentado no hacía mucho, a pesar de que no quería contárselo. No quiero verte nunca más, ni escuchar tu voz, ni saber nada de ti. Haz lo que te dé la gana, pero hazlo lejos de mí. Mascullé, alzando la voz de nuevo, porque era eso o que mi magia se descontrolara. Luego no esperé a que me respondiera. Empecé a iniciar mi camino hacia la salida. Se había imaginado aquel momento en su cabeza más de una vez, miles de posibilidades distintas. Había ensayado las palabras que utilizaría, creado un escenario en el que solo un desenlace era posible. Sin embargo, iba a aprender que aquello no dependía únicamente de él y que sus deseos eran egoístas, porque la suya no era la única verdad. Y la que pertenecía a su hijo lo azotó como una ráfaga de aire frío y cortante. No te abandoné, negó de forma automática.
Hizo una mueca de disgusto al darse cuenta de que, por mucho que lo negara, era precisamente lo que había hecho. No te dejé a tu suerte, se corrigió a sí mismo, como si aquello lo fuera a arreglar. Tenías a tu tía, a un aquelarre entero que podría respaldarte, la oportunidad de empezar de nuevo, insistió. Aquello último era algo que se había negado a sí mismo. Para Tarik simplemente no había otra posibilidad que aquella que eligió ciegamente, pero no para su hijo. La reacción de Macalani al ser conocedor de lo que había hecho no fue la que se esperaba, y de nuevo toda expectativa puesta en aquel reencuentro se desmoronaba, al igual que lo hacía, poco a poco, su paciencia. A los asesinos de tu madre. Su voz sonó fría e impersonal, ignorando deliberadamente las diferentes reacciones que se reflejaban en el rostro de su hijo. A todos los que estuvieron esa noche, la noche en que nos atacaron, a todos los que hayan jurado lealtad a ese infame nombre, uno que se negó a pronunciar y que tarde o temprano sería arrastrado a las arenas del olvido. Era tal su ira, su sed de venganza aún insaciable, que la locura en sus facciones se acentuó. Debías zanjar todo esto antes de abandonar Egipto, respondió como si se tratara de un autómata, antes de hacerle aquella petición, o más bien darle una orden que el joven brujo no se tomó nada bien. Háblame con respeto. Sigo siendo tu padre, Macalani, siseó en un tono severo, frunciendo el ceño, procesando a regañadientes las palabras dolidas de su hijo. Sofía le habría dicho que tuviera paciencia, que su dolor estaba justificado y que necesitaría tiempo. Sin embargo, la voz cautelosa y suave de su mujer apenas era ya un susurro que iba olvidando cada vez más. El discurso de su hijo continuó, y el expresionista analizó cada palabra, sintiendo cada vez mayor frustración. Tampoco pasará gran cosa si me sucede algo. ¿Cómo podía decir eso? ¿De verdad lo creía? ¿O era tan solo fruto del resentimiento? Pareciera que cuando le dio la espalda iba a dejarlo marchar. Sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar la derrota. «No vas a marcharte», dijo en voz lo suficientemente alta para que lo escuchase. Su magia expresó aquel deseo, y una niebla negra reptó por el suelo hacia Mac, convirtiéndose en cuerdas vaporosas pero resistentes que lo atraparon por sus tobillos y se enredaron hasta sus rodillas. Tarik avanzó hacia él con calma, sintiendo aquel cosquilleo asociado al expresionismo, que lo invitaba a usar su poder de nuevo hasta que lo consumiera del todo. Eres como tu madre en muchos aspectos, testarudo y temperamental, rozando lo imposible. Sus pasos lo llevaron hasta quedar frente a frente con él. ¿Que no pasará gran cosa si te pasa algo? No digas estupideces. Eres lo único que me queda de ella. Por unos instantes habló como el hombre que había sido una vez, uno bueno, comprensivo, cariñoso, uno que en realidad había quedado sepultado bajo aquel que era ahora. Podemos volver a Egipto si es lo que deseas. De todas formas, este nunca podrá ser tu verdadero hogar, sugirió, aunque aquel era su plan desde el principio. En cuanto hubiera cumplido su trato con Asmodio y masacrado hasta el último brujo Ahmed, regresaría con su hijo al lugar que les correspondía a ambos, un lugar seguro,